Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar con una oración el servicio de hoy viernes. Si me acompañan orando, ya empecé a grabar porque luego se me olvida, hermanos. Entonces vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites poder conectarnos. Señor, gracias porque cada día de la semana nos permites el disponer nuestro corazón, Señor, para poder recibir de tu palabra, de tu alimento. Señor, estamos llenos de afanes, de tareas, de cansancio, y tal vez pudiéramos ocupar estos 50 minutos, 60 minutos, Señor, para descansar o para terminar de hacer lo que nos falta en casa. Pero tú nos pones el querer como el hacer, Señor, para recibir de este alimento. Señor, los días son malos, el tiempo es malo y sabemos, Señor, que poco es el tiempo, Señor, que nos queda, Señor, de sacar, Señor, ese jugo, Padre, de rumiar tu palabra, porque no sabemos, Señor, si más adelante se podrá. Pero agradecemos, Señor, que nos pongas aún esa carga, ese querer como el hacer, Padre, para darnos este tiempo de indagar, Padre, de buscar de tu palabra. Gracias porque estas sesiones, Señor, permites que se escudriñe más, que se rumie de tu palabra, Señor, y que indaguemos, Señor. Versículo por versículo o palabra por palabra. Señor, muchas gracias porque tu Santo Espíritu es quien revela las cosas. No es uno, no es nuestra inteligencia o nuestra sabiduría, porque aún tú no la das, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Te damos toda la honra, la gloria, la alabanza, la majestad a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Ya llegamos a viernes, Señor, pero sabemos que la mayoría de nuestro tiempo ha estado en el mundo. Señor, perdone nuestras faltas, nuestros errores, nuestras transgresiones, nuestras debilidades, todo aquello que hicimos, Señor, con dolo, Padre, pero aún aquello, Señor, que ni siquiera nos dimos cuenta, Padre, pero que lo hicimos, te pedimos que nos perdones. Ayúdenos, Señor, y Padre, limpia mis labios, Señor, si he de decir algo que no edifica, que no conviene, que no está escrito. Señor, guarda de que yo diga algo que no viene guiado de tu Santo Espíritu. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, permite que la compu esté bien, que los teléfonos, que todo, Padre, esté bien para recibir de tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, y toma control de todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ahora sí, nuevamente buenas noches y bienvenidos. Eh, Hace, creo, 8 días, que fue la oración de Daniel, el Señor estuvo exhortándonos bastante. Se nos olvidó grabar, hermanos. Entonces, cuando ustedes no escuchen que yo estoy grabando, díganme, mándenme un mensajito. Creo que no has grabado. Igual cuando no aparezcan las diapositivas también, siempre les digo que me avisen porque luego se me van las cosas. Pero gracias a Dios, el Señor me permitió administrarme para poder grabar eh, la grabación de la oración de Daniel, aunque no es lo mismo, pero bueno, no nos quedamos sin recapitular nuevamente la oración de Daniel. ¿Sale? Pues hermanos, vamos a comenzar. Hoy toca un tema muy, muy importante. El libro de Daniel me encanta, hermanos, porque te habla eh, sobre el testimonio de Daniel, que es algo que nosotros tenemos que aprender mucho, cómo Daniel se comportó en Babilonia, con costumbres, hábitos, ideas que eran totalmente diferentes a la fe que él seguía. Pero algo que también viene en el libro de Daniel es mucha visión, mucha profecía. Pero lejos, hermano, de la profecía o de las visiones o de lo que va a pasar en un futuro, yo quiero que aprendamos que cuando nos pregunten, ¿has leído el libro de Daniel? Y te pregunten, ¿qué te has quedado del libro de Daniel? No solamente digas, bueno, las bestias, los imperios, los reinos, que el reino de Babilonia era oro y luego el Señor lo veía como una bestia, que era el león. No, sino que nuestra respuesta sea el testimonio de Daniel, que estando en un lugar tan complicado, él siguió siendo íntegro. Y eso es lo que nos enseña Daniel, que aún estando en una ciudad tan complicada y con ideas bien diferentes, él
era íntegro a su fe, a su Dios, ¿sale? Entonces, eso es lo que te quería compartir. Hoy nos toca, ¿qué crees, hermano? Ver las 70 semanas de Daniel. Y de una vez te aviso, hermano, yo sé que ya queremos entrar en la profecía luego, luego, pero no. Vamos a empezar a desmenuzar, a rumiar la palabra poco a poco, porque hay que degustarla, hay que saborearla, hermanos. No hay que irnos corriendo, hay que saborearla y de una vez te digo, no creo que acabemos el día de hoy esto, porque hay tantas cosas, hermano, tantas cosas que, que esperemos en Dios abarcar parte de la mitad y si no, la vamos a continuar la segunda parte la siguiente semana, primeramente Dios. Y vamos a empezar con las 70 semanas de Daniel. Hermano, siempre se te ha comentado que el número 7 en la palabra de Dios es un número muy importante. Pareciera que es el número preferido del Señor o el que más le gusta, porque siempre vienen marcados los 7. Y no solo el 7, sino el 40, el 3, el 10, el 12. Y es muy importante porque el número 7 representa completo o perfecto, ¿sale? Pero si nos vamos a la escritura, hermanos, desde un inicio empezamos a ver que de la familia de Jacob dice la escritura que salieron 70 personas y de ahí se empezaron a formar lo que son las naciones con los hijos de Jacob, con cada una de las tribus. También podemos ver que en Números 11 el Señor mostraba que tenía que haber 70 ancianos que fueran llenos de sabiduría e inteligencia para también ayudarle a Moisés, ¿sale? Y vemos aún en Jeremías y en Daniel el exilio a Babilonia y que precisamente fueron 70 años. Y siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios la relación entre el número 12 y el número 70. En el Nuevo Testamento, yo no sé si tú recuerdas, pero Jesús tuvo 12 discípulos o 12 apóstoles. Pero ¿qué crees? Que mandó, en Lucas 10 habla que mandó a 70 misioneros o 70 discípulos a que fueran a predicar el evangelio. Que aún esa parte de la escritura me gusta mucho porque cuando regresan bien emocionados estos 70 dicen, Señor, los demonios se nos sujetan, hicimos esto, el otro, aquello. Ellos vienen muy felices, pero el Señor los aterriza y les dice, no se glorifiquen o no se envanezcan de que los demonios se sujetan o que pueden liberar o que pueden sanar, sino preocúpense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, tiene que ver mucho esta relación entre el número 12 y el 70, precisamente de la familia que salió de Egipto con Jacob, con José y todo esto. Fueron 12 hijos de Jacob. Entonces, son las 12 tribus. Entonces, podemos ver la relación con este número. ¿Sale? Para comenzar ahí. Las 70 semanas de Daniel, todavía no las vamos a empezar a ver qué significan estas 70 semanas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, lo que Él pasó, el sacrificio que Él hizo y todo lo que se va a venir a futuro. Pero vamos a comenzar, hermanos, si me acompañan. Es Daniel 9, versículo 20. Si no se ven mis diapositivas, hermano, te pido que me avises, ¿va? Entonces, ya ahorita, luego de repente aparece en negro, ¿sale? Entonces, si sigue apareciendo en negro, me avisas. Es Daniel, capítulo 9, versículo 20. ¿Te acuerdas que lo último que vimos fue la oración de Daniel, donde Daniel se ponía a cuentas con el Señor? Él dice la palabra, la escritura, que Daniel verificó en los libros y que dijo, ya se va a cumplir el tiempo en que nosotros seamos liberados, ya están por cumplirse estos 70 años. Y veíamos algo bien importante.
que es necesario, hermanos, leer de la palabra para conocer a Dios, para saber cómo es Él y sobre todo qué es lo que va a pasar a futuro. Daniel, si no hubiera buscado en los libros, en los rollos, porque antes no había libros, eran rollos, él nunca se hubiera dado cuenta que ya estaba por concluir el exilio, el tiempo del exilio o el tiempo en donde ya iba a venir su liberación y que el Señor nos exhortaba a lean de mi palabra. Si me quieren conocer, léanla, escudriñenla. Y él continúa en esta oración y justo en esta oración es cuando viene esta visión de las 70 semanas. ¿Sale? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Algo que aquí nos muestra la escritura es que él estaba hablando, él estaba orando y que también el Señor en la oración de Daniel nos exhortaba a no dejemos de tener esa intimidad con el Señor, por más afanados que estemos, por más trabajo que tengamos, por más tribulación que tengamos, por tantas cosas que tenemos, no dejemos de orar, hermanos, no dejemos de intimar, aún por más servicios que tengamos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, no dejemos de intimar con el Señor. Tratemos de intimar con el Señor, ¿sale? Entonces, dice aquí que él estaba hablando, estaba orando, poniéndose a cuentas él y el pecado del pueblo. Entonces, no se nos olvide, hermano, estar intercediendo también por nuestra familia, por nuestros conocidos, por el pueblo, por la iglesia. ¿Sale? Este es un ejemplo que aquí nos muestra Daniel. Y dice, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Sale? Y derramaba mi ruego. Hay un salmo donde dice David, y derramaba mi corazón. Aquí Daniel decía, derramaba mi ruego. Derramar esta palabra, hermano, es exponer tal cual sientes las cosas, tal cual sucedieron las cosas, no maquillando nada, no poniéndole pintura al pecado, no justificando nada, sino realmente la palabra derramar es exponer tal cual es el pecado, es la falta, es tu sentir. Entonces, aquí es otra enseñanza, hermano. Tratemos de siempre estar derramando nuestro ruego y nuestro corazón delante de Dios. Hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que tenemos dudas, hay muchas cosas que no comprendemos, pero cuando derramamos nuestro corazón o nuestro ruego delante del Señor, créeme que Él te va a hablar. Entonces dice que Él derramaba su ruego delante de Jehová Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Por qué por el monte santo? Recuerda que ellos fueron exiliados a Babilonia. ¿Cuál es el monte santo? Sión. ¿Sale? Jerusalén es donde estaba el templo, donde ellos podían seguir adorando, guardando las fiestas y yendo a orar, a purificarse, a llevar sacrificios, ofrendas. Por eso es que él oraba por el monte santo de mi Dios. Daniel, aunque ya estuviera muy grande en edad, hermanos, porque vimos en la oración de Daniel cuánto tiempo ya había pasado Daniel. El rey Nabucodonosor, el rey Belsasar, el rey pasó esta parte de los medos y los persas, donde estaba el rey Ciro y el rey Darío, y él ya era una persona adulta, grande, mayor, pero aún él deseaba y anhelaba el Monte Santo. Él anhelaba regresar allí. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando no tienes la oportunidad de congregarte en el parque, toda tu semana se vuelve carga, se vuelve pesada, sientes que te falta algo porque estamos tan habituados a ir y llenarnos de la presencia de Dios que cuando no vamos sentimos que algo nos faltó. Pues Daniel sentía eso mismo. Imagínate cuánto tiempo estar lejos, exiliado,
Y el ver que ya estaba por cumplirse esos 70 años y si el pueblo no se arrepentía, el Señor iba a duplicar el exilio. Entonces, qué hermoso nos enseña la palabra de Dios aquí. Continuamos y dice, mientras él estaba en esta oración y continuaba en esta oración y ruego, dice, aún estaba hablando en oración y aquí se confirma algo muy importante. Muchas veces te preguntan, bueno, ¿y qué es orar? ¿Qué es la oración? Bueno, hermano, orar es hablar con el Señor, hablar de tus inquietudes, hablar de tus debilidades, darle acción de gracias, pedirle. Entonces aquí se aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Algo muy importante, como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Recuerdas qué es el sacrificio de la tarde? ¿Recuerdas cuál es la hora, como la hora novena? Porque yo creo que esto te recuerda a la hora de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ya se determina que ha muerto. Dice que vino como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Sale? Y dice que vino un varón, el varón Gabriel. Este varón Gabriel, hermano, son ángeles. Eh, y ahorita vamos a ver más sobre esto. Se consideran los que han estudiado un poquito más sobre la palabra, han visto que aún hay clasificación de ángeles, ¿no? A los arcángeles, los querubines, los serafines, los ángeles, solamente así, ángel, sin tener como una determinada como querubín o serafín, ¿sale? Ahorita vamos a checar más sobre eso. ¿Sale? Entonces dice que él había visto a este varón o a este ángel en la visión al principio, volando. ¿Sale? Recuerda que la palabra ángel, hermano, es mensajero. ¿Sale? Y ahorita vamos a entrar aquí en contexto. Hermano, nosotros no debemos rendirle. Quiero como comentarte esto y el Señor quiere aprovechar este tema para comentarte algo. Así como se nos ha enseñado a través de la palabra que al Señor no le gusta que idolatremos, que busquemos dioses fuera de Él, o sea, que no nadie, solo a Él le debemos de rendir honor, gloria, alabanza, adoración. De igual manera, hermano, hay muchas doctrinas que siguen esta parte de los ángeles, que estudian a los ángeles y que aún se ponen pulseras de los ángeles y que buscan a los ángeles antes que a Dios. Hermanos, recuerda el primero y el segundo mandamiento. No tendremos dioses, aun cuando hay un ángel en el libro de Apocalipsis y Juan se postra ante este ángel. Juan le dice, bueno, más bien Juan se postra y el ángel le dice, no, no hagas eso, porque yo también soy consiervo de él. Entonces, los ángeles no son dioses, hermanos, ¿sale? Ni debemos de rendir adoración a los ángeles porque son consiervos. La palabra de Dios, así como le decía este ángel a Juan, yo soy consiervo, el único que merece adoración es Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado porque a veces nos vemos envueltos en cosas que pensamos que no son malas y decimos, bueno, si la Biblia menciona de los ángeles, pues no tiene nada de malo que yo le ore a un ángel. No, hermano, solamente son consiervos y nosotros somos siervos también. Entonces tengamos mucho cuidado y por eso el Señor está aprovechando en este momento el tema para explicarnos qué es esto, de dónde deriva todo esto. Nuevamente te lo repito, la palabra ángel es mensajero y vamos a encontrar en la palabra, en la Biblia, sobre todo en la Reina Valera, vamos a encontrar dos nombres, Miguel y Gabriel. ¿Sale?
y uno que ya cayó, que es un ángel caído, que es Lucifer, ¿sale? Pero por nombre es Miguel y Gabriel, y ahorita los vamos a ver, ¿sale? Miguel lo vamos a encontrar en Daniel. Su significado de Miguel es quien como Dios, ¿sale? Y lo vamos a ver en Judas. Acompáñame a Judas. Si tienes tu Biblia a la mano, yo te podría decir, hermanos, ahí están las referencias, pero vamos para entrar más en contexto sobre esto y cuando nos lleguen a preguntar, porque a nosotros nos han llegado a preguntar, y bueno, ¿y qué de los ángeles? ¿Se les debe orar a los ángeles? ¿Se les debe de rendir culto? ¿Por qué lo menciona la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios lo menciona porque los ángeles son mensajeros. Solo eso, mensajeros. Y ahorita que entremos más en detalle, te vas a dar cuenta que sí, que son mensajeros, ¿sale? Y su función es traer mensajes, alabar, glorificar a Dios, ¿sale? Fíjate lo que dice Judas, capítulo 1. Judas está antes de Apocalipsis, es un libro muy, muy pequeño, pero no por eso deja de ser importante. Judas 1:9 dice la palabra de Dios. Fíjate cómo lo llama. Este Miguel tiene un rango dentro de los ángeles. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miguel, teniendo el rango de arcángel, él pudo haber dicho, yo te reprendo. Cuando aquí el maligno estaba tratando de contender, el diablo estaba tratando de contender por el cuerpo de Moisés, Miguel, teniendo la autoridad que tenía de arcángel, él pudo haber dicho, yo te reprendo. No, aquí te das cuenta que aún siendo el arcángel, dependía su poder de Dios, porque dice, el Señor te reprenda. Eso es darle lugar a Dios, porque a veces creemos que son nuestros dones. Ah, bueno, yo tengo el don de liberación, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de hablar en lenguas, yo tengo el don de interpretar lenguas y yo puedo, yo. No, hermanos. Quien nos da el poder y tiene misericordia y nos dota de los dones es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero no es que nosotros seamos. Por eso tengamos mucho cuidado. Si el Señor te ha dado dones, tengamos mucho cuidado de querernos presumir a nosotros. Dejemos que sea su poder del Señor y que actúen estos vasos de barro imperfectos, porque seguimos siendo imperfectos. ¿Sale? Y Apocalipsis, hermano, está delantito de Judas, Apocalipsis 12, versículo 7. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Sale? Entonces, Miguel tenía el rango conforme a la escritura, no porque lo hayamos sacado de un libro, sino conforme a la escritura, y sí que era un arcángel. ¿Y qué es un arcángel? Es el jefe del ejército celestial, protector del pueblo de Dios. ¿Sale? Conforme lo vemos aquí. Y sí se confirma, porque dice en Apocalipsis que Miguel tenía una batalla en el cielo con el gran dragón y lo venció, porque para ellos no había lugar en el cielo. ¿Sale? Prevaleció, él prevaleció. Vamos con el siguiente, Gabriel. Gabriel significa fuerza de Dios. Y lo vimos ahorita en Daniel, lo que nos presentó. Ah, bueno, y a Miguel, ¿no vimos la cita de Daniel? Acompáñame a Daniel. Daniel, esa todavía no la vemos, pero lo vamos a empezar a ver cuando entremos en la visión de Daniel junto al río. ¿Sale? Pero vamos a ver para que veamos la referencia. Daniel 10:13. Y dice la palabra de Dios. Pon mucha atención. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales
príncipes. De hecho, también los arcángeles, hermanos, o este rango de ángeles se les llama príncipes, ¿sale? Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces ya sabemos que estos arcángeles pues andan en batalla, andan luchando, hermano, andan ahí, guerreando, ¿sale? Ahora sí, Gabriel significa fuerza de Dios y ya lo vimos ahorita que esta visión de las 70 semanas fue quien se la dio a Daniel, ¿sale? Ahora vamos a Lucas, porque este Gabriel anuncia algo muy importante, anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, ¿sale? Acompáñame a Lucas, Lucas, Lucas 1:19. Dice la palabra de Dios, 1:19. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Nuevamente, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Entonces, una característica de Gabriel es que podemos ver que él está delante de Dios. Este tipo o este rango de Gabriel está delante de Dios, ¿sale? Y ahorita vamos a ver. Y también si nos pasamos al versículo 26 de Lucas 1, Lucas capítulo 1, pero versículo 16, fíjate lo que dice. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, algo que podemos ver es que Gabriel era el que también le dio la visión de las 70 semanas a Daniel, pero también fue quien habló con Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista, el primo de Jesús, y sobre el nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador. ¿Sale? Entonces es un mensajero. Si te das cuenta, algo muy importante que dice, me envió de parte de Dios. ¿Sale? Entonces vienen, tanto Miguel como Gabriel eran ángeles mensajeros que venían de parte de Dios. Y conocemos un ángel, hermanos, que no debemos de aprender de este ángel, porque aunque este ángel, los estudiosos y todos aquellos que han indagado más sobre este ángel, que es Lucifer, él también dicen que era un ángel muy hermoso, que tocaba dentro de el grupo de alabanza del Señor y de hecho su nombre significa portador de luz. Creemos porque todo lo que el Señor hace, hermanos, es maravilloso y perfecto, pero ¿qué crees? Que no le gustó. Entró el orgullo, la soberbia, el enaltecimiento y el yo. Y fíjate lo que dice Isaías 14:12. Isaías 14:12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré
y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, al Seol. ¿Te fijaste las palabras que decía? Decía, yo me levantaré, yo me sentaré, yo estaré y seré semejante al Altísimo. Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso yo hace un ratito, hace unos momentos te decía, tengamos mucho cuidado aun cuando Dios te ha dado dones y que puedes seguirlos perfeccionando en el servicio. Tengamos mucho cuidado, igual de los talentos, hermano, porque a veces un servicio te puede llevar a que te sientas superior a los demás. Ah, no, yo soy danzante, a mí yo soy de la danza, que a mí me respeten. No, hermano, el servicio no es para los hermanos. Los vestuarios que usamos en la danza no son para los hermanos, para vernos muy chics, ¿no? Muy bonitas. No, hermanos, el servicio es para Dios. Y aún en los vestuarios el Señor nos tiene que confirmar color. Igual cuando están en la alabanza, hermano. Ah, no, pues yo sé tocar muy bonito tal instrumento. Cuidado, hermano, porque todo depende de Dios. Y al Señor no le gusta la soberbia, ni el orgullo, ni el enaltecimiento. Él quiere que seamos humildes como Él fue humilde. Entonces, tengamos mucho cuidado. Ahora sí, vamos a entrar a esta parte. Querubines, en hebreo es querubín, hermano. Y esta palabra querubín significa cercano, ¿sale? Y dice guardianes de la presencia de Dios. Vamos a ver dónde nos marca querubines. ¿Viene esa palabra en la palabra de Dios? No nos dejemos llevar por lo que nos dicen. ¿Qué palabras realmente vienen en la palabra de Dios o realmente no vienen? Acompáñame a Génesis 3:24. Esta palabra de querubín sí viene en la palabra de Dios, ¿sale? Génesis 3, Génesis 3, 24, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la. Entonces, hermano, dice que puso después de que el hombre pecó y que los expulsa del jardín, dice que para que se protegiera esa parte, puso querubines y una espada encendida, ¿sale? Entonces, los querubines, hermanos, son guardianes, ¿sale? Y que protegen, que cuidan y son mandados por el Señor, ¿sale? Y también estos querubines los podemos ver en el Éxodo. Acompáñame, Éxodo, porque estos querubines estaban ahorita lo vamos a ver. Éxodo 25, Éxodo 25:20. En el arca del testimonio, hermanos. Fíjate lo que dice. Éxodo 25:20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Nuevamente, guardianes. Los guardianes que el Señor designó para el huerto del Edén era para que nadie pudiera entrar, ¿sale? Y una espada encendida. Aquí nuevamente vemos guardianes para el arca del testimonio, ¿sale? Entonces, ya vimos que la palabra querubín sí está y son guardianes o cercanos de algo que el Señor quiere que se proteja, se cuide, ¿sale? Ahora vamos con serafines. Esta palabra en hebreo es serafín. Y
son seres ardientes que alaban a Dios. ¿Y por qué dice que seres ardientes? Hermano, la palabra serafín significa fuego, ardor o ardiente. Y esto lo vamos a ver en Isaías. Acompáñame, Isaías 6. Isaías, ahora sí te traigo de escritura, hermano, pero es muy importante no dejar de pasar este tema, porque aún hermanos en la fe piensan que tenemos que alabar a los ángeles o que tenemos que consultar a los ángeles. Y no, hermanos, tengamos mucho cuidado. Isaías 6. Por eso ahorita el Señor nos está dando la oportunidad de aprender quiénes son, qué son, cómo es su rango, por qué los manda el Señor. Isaías 6, 2 al 3 dice la palabra de Dios. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y fíjate lo que dice el 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Le estaban diciendo: Kadosh, 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 Elohim. Creo que de los ejércitos es Shabaot, no me acuerdo cómo se dice esta palabra. Pero, hermano, no solamente estos seres que son los serafines tienen algo en especial, tienen alas. Y no 2, 6. Y dice que también alaban al Señor y le dicen: Santo, Santo Jehová de los ejércitos. ¿Sale? Entonces, por eso aquí la palabra serafín es ardiente o fuego, porque son los encargados de alabar a Dios. ¿Sale? Y vamos a encontrar también en la palabra de Dios algunos mensajeros o algunos ángeles que no digan ni querubines, ni serafines o arcángeles, sino que simplemente digan: y vino el ángel. De hecho, también creo que al ángel se le llama Malach. Entonces, vamos a encontrar esto en escritura y ahorita vamos a verlo en hechos, que son, que cuidan también o que protegen, ¿sale? Al pueblo del Señor. Acompáñame a Hechos, Hechos 12, Hechos, capítulo 12, Hechos, capítulo 12. Vamos a leer del 6 y el 7. Dice la palabra Hechos 12, 6 y 7. Dice: Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las manos y las cadenas, perdón, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces, aquí vemos cómo este ángel procuró, cuidó y sacó a Pedro de la cárcel. Y que aún Pedro, él pensaba que era una visión. Entonces, hermano, no dudes que en algún momento a lo mejor ya estás hospedado ángeles, que a lo mejor te has encontrado ángeles y tú no sabes o tú no supiste en ese momento que era un ángel que el Señor estaba mandando a tu vida. ¿Sale? Pero eso no quita, hermano, o eso no da que tengamos que alabarlos, idolatrarlos, pedirles. ¿Sale? Entonces, ahora vamos aquí está esta tablita, hermano, donde te puse el tipo, el rol y la cita bíblica. ¿Sale? Arcángel, comando, hermano.
¿sale? O parte del ejército o príncipe, ¿sale? Esto los arcángeles precisamente se hace en guerra espiritual. Y ya lo vimos en Judas 1:9 que le decía el arcángel Miguel. Los ángeles, mensajeros o para ayuda humana. Y esto lo vamos a encontrar también en Mateo 28:5. En Mateo 28:5, porque esa escritura no la hemos leído. Mateo 28:5. 28:5. Y dice, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Sale? Entonces, aquí es cuando es parte de la resurrección de Cristo y las mujeres van, corren hacia la tumba y se encuentran a estos ángeles. ¿Sale? De hecho, en un evangelio dice dos ángeles y en otro dice un ángel. ¿Sale? Y querubines, guardianes en la presencia de Dios. Y ya, bueno, ya leímos Génesis 3:24, que fue lo que el Señor puso en el huerto y también lo que puso en el arca del testimonio. Sale en Ezequiel 10, hermano, no lo vamos a leer porque es demasiado largo, pero en Ezequiel 10 viene también esta parte de los querubines. Si nosotros nos vamos a Ezequiel 10, déjame ver si te puedo leer una parte. Fíjate, te voy a leer, es Ezequiel 10 y voy a leer a partir de el 8. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 10:8. Cuando tengas oportunidad, ve esto de Ezequiel. Y apareció que los querubines, perdón, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas eran como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de la otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvían la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y sus ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Y las 4 ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda. Fíjate, unas características que podemos ver de los querubines es que tenían cuerpo, espaldas, mano, alas, ruedas y ojos alrededor y sus 4 ruedas. ¿Sale? Si te puedes imaginar, yo creo que ninguno de nosotros nos puede imaginar, ni siquiera la inteligencia artificial, yo creo que se puede imaginar cómo son los querubines. ¿Sale? Dice en el 14, y cada uno tenía 4 caras. La primera, fíjate, esto te va a sonar a lo que vimos en Apocalipsis. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Y se levantaban los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río de Quebar. Y si tú sigues leyendo qué más características, te vas a dar cuenta de qué hacían estos querubines. Hay una escritura donde dice, y no se movían, para donde decía el espíritu que se movieran, se movían, y el espíritu estaba en las ruedas, así dice la escritura, y el espíritu estaba en las ruedas, y si ellos se tenían que mover hacia adelante, iban hacia adelante, y si ellos se tenían que mover hacia atrás, iban hacia atrás, no hacían nada sin antes que el espíritu los mandara a hacer algo. Entonces, esto es otra parte muy importante, hermano. Nosotros debemos de movernos cuando el Espíritu Santo nos confirme, sí, es ahí, sí, es acá. Pero a veces nosotros usamos nuestros propios caminos, nuestros propios movimientos para hacer lo que nosotros queremos. Entonces debemos de aprender de estos querubines que ellos hacían conforme el Espíritu les decía. Dice, y el Espíritu estaba en las ruedas. Hermano, realmente todo lo que hacemos se lo pedimos en confirmación al Señor, al Espíritu del Señor. Entonces, ese es como el Señor nos muestra. Gracias a Dios por ello. Serafines, adoración gloriosa. ¿Te acuerdas qué quiere decir serafín? Fuego,
ardor, ardiente, y ya lo leímos la cita en Isaías 6, del 2 al 13, y vimos a este ángel caído, rebelión, oposición a Dios, y que quería hacer lo que él quería, y pues bueno, quería ser igual que a Dios, semejante a Dios, y bueno, ya vimos, ¿no? Entonces, esto era parte de lo que el Señor nos quería mostrar, hermanos, respecto a los ángeles. Te vuelvo a repetir, los ángeles no necesitan adoración, no necesitamos consultar a ángeles, y no quiero herir los sentimientos de nadie, hermano, pero hay una oración que es para, ay, ¿cómo va? Vamos, lo dicen mucho en Iglesia Católica, vamos a rezar al ángel de la guardia, al ángel de la guarda. Y creo que este rezo, porque es un rezo, va: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Hermano, es un rezo. Y rezar es muy diferente a orar. Rezar es repetir, 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 algo que a veces ni siquiera sentimos. Orar es hablar, es ponerle al Señor cómo te sientes, tus debilidades, tus situaciones difíciles, tus agradecimientos, todo, hermano. Entonces, hermano, yo sí te pido que tengamos mucho cuidado aún entre esos rezos. Luego hay que la oración del día, que la oración para la salud, que la oración para aquello. Hermano, no recemos, oremos, seamos sinceros. ¿Cómo dice la escritura? A ver si el pastor me puede ayudar ahorita. Dice, no, no sean con vanas repeticiones. No utilicéis varias repeticiones, hermano. Abre tu corazón a Dios tal como es. No maquillemos las cosas. Porque a mí de nada me va a servir estar dando palabrería, 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 rezando, 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 rezando. Hermano, cuando ni lo siento. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano, con ello. Entonces, continuamos con lo de las 70 semanas. Ya me llevé casi una hora, hermano. Por eso te dije que no íbamos a avanzar mucho, pero bueno, continuamos. Y dice Daniel, me quedé en Daniel para regresar a aquellos que están con sus Biblias. Daniel, capítulo 9, versículo 22. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora ha salido, perdón, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjate, y me hizo entender y habló conmigo. ¿Quién? Gabriel, quien le estaba dando la visión, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Será que este ángel tenía el poder? Sí, ¿por qué lo tenía? Porque venía de Dios. Aún se estaba sujetando a lo que Dios le mandara a este mensajero Gabriel, ve con Daniel y le vas a mostrar esto y esto y esto. Y dice, para darte sabiduría y entendimiento. Y aquí es donde entra, hermano, pensaste que a lo mejor ya se me había olvidado, pero no, hermano, nos estábamos esperando. El Señor, cada tema que permite es para esperarnos y deleitarnos y saborearnos cada tema. ¿Sale? Sabiduría y entendimiento. Son dos características del Espíritu Santo. Y aquí en esta diapositiva, hermano, quiero que pongamos mucha atención, porque hasta en eso nos confundimos. ¿Sale? Daniel demuestra que él tiene estas 7 cualidades del Espíritu Santo. Él anda en plenitud. Daniel anda en plenitud. ¿Sabes por qué? Porque cumple con cada uno de los espíritus que viene en Isaías 11. ¿Sale? Los 7 espíritus de Dios es una expresión simbólica que aparece principalmente en el libro de Apocalipsis. No se refiere a 7, pon mucha atención, no se refiere a 7 seres diferentes, sino a una manifestación completa del Espíritu Santo en su plenitud y perfección divina. No son 7 personas, hermano. Cuando tú lees Isaías 11, no, sino son 7 manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sale? Esto lo vamos a encontrar en Isaías 11.
Y ahorita vamos a ver cada uno cómo los muestra Daniel, ¿sale? Y hasta ahí nos vamos a quedar para no avanzar tanto, ¿sale? Entonces, en Apocalipsis 1:4, que ya lo leímos, fíjate lo que dice. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Estos 7 espíritus están delante del trono. De hecho, se representan en la menorá o en el candelebro de los 7 brazos. ¿Sale? Apocalipsis 3:1 dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Vámonos a Apocalipsis 4:5. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Por eso los 7 espíritus siempre los vamos a ver representados en el candelabro o en la menorá, o muchos también le dicen candelabro, candelero, ¿sale? Para nosotros el candelero es uno y que se pone una vela, ¿sale? Pero en algunas versiones de la Biblia viene candelero y cuando se transliteró a esa palabra, luego ponen el de los 7 brazos, pero en realidad es un candelabro, ¿sale? El de los 7 brazos, o mejor dicho, es la menorá, ¿sale? Donde es esta lámpara que estaba en el santuario del Señor, en el lugar santo, y que nunca se tenía que apagar porque representan la luz, ¿sale? Por eso también siempre se representan con los 7 espíritus de Dios, ¿sale? Por eso dice 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y Apocalipsis 5:6, fíjate lo que dice. Vi un cordero, el cual tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Quién es el cordero? Jesús. 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si tú te vas a Zacarías, te confirma esta escritura de Apocalipsis, porque dice el libro de Zacarías que precisamente los 7 espíritus son los 7 ojos que rodean toda la tierra. ¿Y cuáles son esos 7 ojos que rodean toda la tierra? Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y estos 7 espíritus o estos 7 ojos los tiene el Cordero, que es Jesús. ¿Sale? Entonces, ¿por qué está diciendo todo esto? Ahorita vamos. Si tú me acompañas a Isaías 11, si tú tienes tu Biblia a la mano, en Isaías 11 te habla del reinado del Mesías. Entonces viene que posará sobre él estos 7 espíritus. Entonces, pero aquí te los voy a decir, pero cuando tengas oportunidad, y si ahorita lo puedes verificar, es Isaías 11 y empiezan a partir del versículo 2. Dice que son 7, ¿sale? Es un solo espíritu, hermano, con 7 manifestaciones, ¿sale? El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. Estos los manifestó Daniel. Por eso aquí el ángel dice, he venido para darte sabiduría, conocimiento. Pero cada uno de estos los representó o los tuvo Daniel. Fíjate lo que dice. Cuando Daniel presentó el espíritu de sabiduría, dice Daniel 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia los halló 10 veces mejores. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Daniel se abstiene de alimento y que le dice al eunuco, por favor, no nos permitas comer de esa comida. Haz la prueba 10 días. Y dice que después pasó el tiempo y se percataron que Daniel y sus compañeros o sus amigos eran 10 veces mejores. ¿Sale? Entonces, vemos aquí el espíritu de sabiduría. ¿Sale? Y también de inteligencia, obviamente. 2, espíritu de inteligencia. Entendía las visiones y sueños complejos. Y lo vamos a ver a partir de Daniel 1:7, cuando él le revela al rey Nabucodonosor qué había soñado, porque él no se acordaba. Recuerda que el rey Nabucodonosor no se acordaba del sueño y cuando le da la interpretación.
así como las demás visiones y sueños que tiene Daniel. ¿Sale? Entonces, ahí vemos reflejado el espíritu de inteligencia. El espíritu de consejo, esto lo vamos a encontrar en Daniel 2:14 y Daniel 6:10, donde supo cómo hablar y actuar con reyes paganos, incluso en situaciones de vida o muerte. ¿Te acuerdas de esos reyes paganos? Nabucodonosor, Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor, Darío, Ciro. Él supo, aún dice la escritura de Daniel, que él supo comportarse sabia y prudentemente cuando hablaba. ¿Sale? Entonces ahí tiene el espíritu de consejo. El espíritu de poder interpretó los sueños que nadie podía entender, lo vamos a encontrar en Daniel 2, y su fe produjo milagros como el de los leones, ¿sale? Esto lo vamos a ver en Daniel capítulo 6. ¿Sale? Cómo el Señor le dio este espíritu. Y aún vemos en Daniel que él no dice, Dios me dio el don de visiones, de interpretar los sueños, y yo, rey, te lo voy a interpretar. No, dice, déjame, voy y le voy a consultar con Dios. Y Dios va a interpretar el sueño, Dios va a dar la revelación. Él ponía por delante a Dios. ¿Sale? Espíritu de conocimiento. Recibe revelaciones sobre imperios futuros, el Mesías y los tiempos finales. Esto lo vimos en Daniel 7, cuando vimos no solo la estatua del rey Nabucodonosor, del sueño que tuvo, sino las cuatro bestias. ¿Recuerdas? Que también representan los imperios, el babilónico, el medo-persa, el de Grecia, el de Roma y el futuro gran imperio que se va a venir. ¿Sale? Entonces, vemos el espíritu de conocimiento. No solo Daniel sabía lo antiguo o lo presente, sino también el futuro. Y el espíritu de temor de Dios. Nunca adoró, hermanos, esta parte es muy importante, el espíritu de temor, porque creo que es muy importante esto. A veces pedimos conocimiento, poder, sabiduría, inteligencia, hermano, pero si comenzamos con el temor al Señor, se te van a desatar los otros. ¿Por qué? ¿Qué es el temor? ¿Cuál es el principio del temor al Señor? Dice el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría. Entonces, para yo tener sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, yo no puedo tener sabiduría si no temo al Señor. Y tal vez tenga sabiduría, pero una sabiduría, dice el libro de Santiago, que es terrenal, diabólica, que causa celos y contención de espíritu. Entonces, si yo quiero tener esa sabiduría que viene de lo alto, que proviene de Dios, primero tengo que tener temor de Dios. Si yo quiero el espíritu de inteligencia, primero tengo que tener el espíritu del temor al Señor. Si yo quiero consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, necesito primero tener el espíritu del temor al Señor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? Si tú sigues leyendo el libro de Proverbios, te da la respuesta. El temor al Señor es apartarte del mal. Y eso fue lo que hizo Daniel. Se apartó, estando en una ciudadanía que no era de él, que había costumbres que no llevaba a él, idolatría, muchas cosas, hermano. Él continuó en convicción y dice, nunca adoró a ídolos ni se contaminó, ni siquiera bajo amenaza de muerte. ¿Te acuerdas qué pasó en el capítulo 6? Que unos hombres murmuran y hacen que el rey firme un edicto, pero era ese edicto contra Daniel directamente. Estos hombres murmuraron, hicieron que el rey firmara un edicto. Y era un edicto de muerte. Y él, lejos de cerrar las ventanas y de orar para que nadie lo descubriera y de orar íntimamente y que, ay no, que nadie me vea porque si me ven me van a matar. No, Daniel abre las ventanas, mira hacia Jerusalén y empieza a orar 3 veces al día. No ocultó su fe, sino al contrario. Él siguió y persistió adorando, alabando a su Dios, aún bajo amenaza de muerte. Entonces, hermano, queremos los 7 espíritus del Señor sobre nosotros, tenemos que tener el temor al Señor.
Y estoy segura que teniendo el temor al Señor, apartándonos del mal, llegan los otros. Y el Espíritu de Dios. ¿Qué dice aquí? Se menciona que en Daniel habitaba el espíritu de los dioses santos. Esto lo vamos a encontrar en Daniel 4:8 cuando el rey y en el 5:11 cuando estos reyes le dicen, en Daniel mora el espíritu de los dioses santos, el espíritu del Dios vivo. Una forma en lo que los babilonios reconocían algo divino en él. De hecho, estos hombres reconocían al Señor como el Dios invisible, el Dios que no tiene cara, el Dios que no tiene cuerpo, el Dios que no se ve. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, cada una de las manifestaciones del Espíritu Santo, que es sabiduría, ¿cómo se ve reflejada en Daniel? Su juicio sabio ante el rey o los reyes. Inteligencia, pues la comprensión de los sueños o de las visiones. Consejo, su manera de responder con prudencia. Poder, protección sobrenatural. Conocimiento, profecías y visiones de lo alto o celestiales. Temor de Dios, fidelidad o integridad absoluta. Espíritu de Dios, testimonio ante los reyes paganos. Entonces, ¿por qué la hermana Caro se vino a todo esto? Porque aquí decía, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces, hermano, ¿qué crees? Hasta aquí nos vamos a quedar porque si sigo avanzando, ya me voy a llevar otra hora. Y no quiero llevar otra hora más, sino quiero escuchar eh, sus comentarios. Entonces, hermano, ¿qué nos muestra el día de hoy el Señor? No vimos nada de las 70 semanas de Daniel ni de esa profecía, pero sí vimos que los ángeles no necesitan adoración porque son consiervos. No necesitamos consultar ángeles, hermano. Hay libros de angelología, de ángeles, de los ángeles, que consulta a los ángeles, que ve cuál es tu ángel. Hermano, guárdate de eso, ¿sale? Busquemos la presencia mejor del Espíritu Santo y del Señor. Y ya vimos, ¿no? ¿Qué rangos nos muestra la palabra de Dios? Querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Y esta segunda parte nos habla del Espíritu, ¿no? Cuando vino el ángel Gabriel y le dice a Daniel, vine a darte sabiduría y para que entiendas esto, conocimiento, y cómo vemos cómo Daniel reflejó las manifestaciones del Espíritu Santo. Hermano, yo estoy segura que de ahora en adelante le vamos a pedir al Señor, Señor, permíteme tener temor a ti para que el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, permite que tu espíritu pose sobre mí para tenerte temor y que todas las demás manifestaciones del espíritu las podamos reflejar. Entonces, hermanos, Daniela reflejó cada una. Entonces, hermano, esto es lo que hoy el Señor nos mostró, nos enseñaba. Ahora sí, hermano, te doy paso a que comentes, alguien que quiera comentar. Yo sé que hay muchos comentarios. O empiezo a preguntar, hermanos. Hola, Carito. Hola, hermana Alicia. Bueno, pues en Hebreos 1:12 dice Dios que en su palabra que los ángeles, dice, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Así que son espíritus que solamente sirven a Dios, ajá, y que nos ayudan a nosotros. Y bueno, en Hebreos habla mucho de esto porque en el versículo, el capítulo 1, en el 4, el capítulo 1 y en el versículo 4 dice, el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Ajá, donde dice el 4, el Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos, porque nunca Dios le dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Tú eres mi hijo, le dijo Dios, desde hoy soy tu padre. Tampoco dijo de ningún ángel, yo seré para él como un padre y él será para mí un hijo. Y cuando Dios envió a su hijo a este mundo, ordenó que todos mis ángeles lo adoren. Así que, pues, Dios envía a solamente son espíritus que sirven y nada más y no se les debe de adorar. Gloria a Pues Dios. esto era lo que te quería comentar.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que nos está leyendo la hermana Alicia es Hebreos, para que si ustedes lo quieren consultar con más detalle en casa, es Hebreos capítulo 1 del 5 al 14. ¿Sale? Entonces viene todo esto que nos comentó la hermana Alicia. De hecho, hermanos, en algún momento vamos a tocar esta parte también, el ángel del Señor, porque vemos mucho marcado en la antigüedad, y el ángel del Señor, y el ángel del Señor, ¿sale? Entonces es muy importante también conocer esta parte del ángel del Señor, pero para que nos demos cuenta, como aquí dice, que también son siervos, son consiervos, son espíritus, hermanos, que el Señor pues manda, ¿sale? ¿Alguien más, hermano, que quiera participar, comentar? Ah, yo pensé que había muchos comentarios, hermanos. Participen. ¿No? ¿Nadie más quiere participar? A ver yo. A ver Adelante, yo, hermana. adelante, hermano. Este, dijiste que los querubines tenían 6 alas, ¿verdad? Sí, Con dos cubrían su rostro, ajá. con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Yo aquí ya no entendí por qué se cubrían el rostro y por qué se cubrían sus pies. Pues yo me imagino, hermano, que cuando adoraban a Dios, porque ahorita lo que leímos de Ezequiel dice que cubrían, se cubrían y entonces empezaban a decirle, Santo, Santo, Jehová, tuya es toda la gloria. Yo me imagino que en manera de humildad, manera de como hacerse nada, cubrían todo lo que eran ellos, como cuando tú y yo, ¿cómo es una manera de humillarnos? Postrándonos. De igual manera, yo me imagino que estos querubines se cubrían cuando al Señor lo alababan y le decían, Santo, Santo, eres tú. O sea, era una manera de demostrar reverencia, creo que esa es la palabra correcta, demostrar reverencia y de decir, Santo, 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 ¿no? De hecho, lo podemos encontrar en Daniel, en Moisés, que cuando venía la presencia de Dios, por ejemplo, Daniel hasta quedaba desmayado, no aguantaba la presencia del Señor. Entonces yo me imagino que por eso los ángeles aún, aunque estaban en el trono o están en el trono del Señor, muestran reverencia, muestran humillación, muestran humildad y por eso se cubrían. Se cubrían. Ujú. Ok, entendido. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Si alguien más tiene algún comentario sobre esto, adelante. Igual, pastor, si usted quisiera comentar algo, adelante, ¿no? Entonces, pero yo me imagino que era por eso, hermanos, que era como un momento de humillación, de humildad, porque justamente cuando se cubren, ellos se tapan, ¿sale? Entonces, quería... Sí, sí, de hecho hay una escritura que dice que no existe hombre que vea a Dios y viva. Entonces es una forma de protección también para ellos. Moisés cuando hablaba con Dios se tenía que cubrir con un velo. ¿Por qué? Porque Él es santo y esa santidad irradia, pues sí, vida, pero también si no andamos bien, también no trae mortandad. Entonces, de esa forma también, pues ellos, al alabar a Dios, ellos tienen contacto directo, sobre todo ellos. Ellos, no obstante, los ángeles solo son enviados y reciben la voz de Dios, pero quien tiene contacto directo con Dios, pues son los arcángeles. Entonces, ellos son los que tienen la libre elección, así como tú y como yo. No es que sean seres que son en automático, sino que son seres que tienen decisión propia como nosotros de alabar o no alabar a Dios. Satanás fue uno de ellos. Satanás era también un arcángel. Era alguien que estaba junto con Dios, estaba en la alabanza, eh, sin embargo tuvo la mala decisión. Entonces, de esta forma, pues es como un mecanismo pues sí, de que nadie puede resistir a la presencia de Dios. Entonces, pues bueno, imagino que no creo que traiga algo más, pero
pues en nuestro entendimiento, lo que el Espíritu Santo nos hace ver, pues es esa parte de que pues nadie puede estar de pie delante de Dios. Entonces, los ángeles de cierta forma se cubrían por lo mismo, porque Él es santo e irradia eso. Gloria a Dios. Si ustedes quieren ver más detalle de lo que yo les decía, de que el Espíritu estaba sobre las ruedas, hermano, es en Ezequiel 1. Ezequiel 1, donde es la visión de la gloria divina, es del 1, está largo el capítulo, por eso no lo agregué a las diapositivas, es del 1 al 28 y habla sobre todos estos querubines. Y precisamente, hermano, le comento que era como modo de humillación, que ellos se tapaban o se postraban, porque el libro de Apocalipsis no lo confirma. Si ustedes ven en la adoración celestial, en Apocalipsis, aquellos que estuvieron en ese momento en el tema, y si no, está en el capítulo 4. Y fíjate lo que dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí confirma que sí, era un acto de humillación, de postrarse, de rendirle adoración. No podían ver a su creador de cara a cara, sino que se tenían que tapar o postrar. Por eso, hermano, esto es una invitación. Si los ángeles lo hacen, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? ¿Por qué tú y yo no nos postramos? ¿Por qué tú y yo no rendimos esa adoración al Señor? ¿Sale? Adelante, hermana Fanny. Gracias, Carito. Buenas noches. Buenas noches. Estaba buscando un versículo igual, a ver si alguno de los hermanos se acuerda. Hay un versículo en la palabra donde dice que Él lo llena todo en todo. Y ahorita que se leían los espíritus de Dios, o sea, cómo no hay algo que quede fuera de Dios, cómo al final Él, su espíritu le proveía de todo lo que necesitaba Daniel. Si necesitaba la sabiduría, ahí estaba el espíritu de sabiduría. El espíritu de Jehová, ahí estaba también. Entonces, no necesitamos recurrir a nada más que no sea Dios. Si bien es cierto, los ángeles están a su servicio y también fueron creados, dice la palabra, que aun siendo nosotros como menores, fueron hechos también para, de cierta forma, servirnos. Es como Dios nos permite ver que aún ellos que son un poco superiores a nosotros, aún ellos también tienen que sujetarse a Dios, porque no hay nadie mayor a Él. Entonces, pues gloria a Dios porque nos permite ver que aunque estamos en tiempos complicados, ciertamente no necesitamos recurrir a nada más, porque en Él lo vamos a encontrar todo, siempre y cuando pues estemos dispuestos a tener ese corazón humilde y que esté dispuesto a sujetarse a Él. Ese era el comentario, Cari. Gloria a Dios. La escritura que dice es Efesios 1:23, pero hermanos, te invito a que lo leas porque está bien interesante lo que dice Efesios 1, capítulo 1, desde el versículo 15 al 23, pero como subtítulo, fíjate lo que dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, hermano, si tú lees todo ahora sí que estos versículos, que es del 15 al 23, te vas a dar cuenta que cuando tienes el espíritu de sabiduría, hay revelación en tu vida. Entonces, por eso Daniel tenía el espíritu de Dios, el espíritu de temor y después empiezan los demás espíritus o las demás, perdón, las demás manifestaciones del espíritu, que es el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de poder, de consejo. ¿Por qué? Porque teniendo espíritu de sabiduría, hermano, viene la revelación. Pero debe de ser una sabiduría que proviene de lo alto, porque hay una que dice el libro de Santiago que es terrenal
y diabólica. ¿Cómo te das cuenta que es una sabiduría terrenal y diabólica? Porque dice Santiago, el libro de Santiago, que causa celos, contención, perturbación, toda obra mala. Pero la sabiduría que viene de lo alto, hermano, te da revelación. Y dice el versículo que quería citarle, hermana, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es en su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena en todo. De hecho, hay otro versículo que dice, y conozcamos la altura, la profundidad, la anchura. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de esa obra maravillosa que hace en lo profundo, en lo alto, en lo ancho, en todo lo que somos, hermanos. ¿Sale? Entonces, gloria a Dios por su palabra. Entonces, hermano, no sé si hay alguien más que quiera participar. Creo que no, ¿verdad, hermanos? Pues, hermano, es maravilloso aprender de la palabra y desmenuzarla. Yo sé que a lo mejor ya querías ver de qué se tratan las 70 semanas de Daniel, pero, hermano, es una bendición poder rumiar su palabra, poder escudriñarla y que el Señor nos muestre que sí y que no, que el Señor nos enseñe que sí y que no. Entonces, hermano, recuerda, los ángeles son consiervos, son espíritus, son mensajeros enviados por el Señor. Y que está el ejemplo de uno. Y ese uno fue, Satanás, fue Lucifer. Y, hermano, todo acabó mal. Entonces tenemos aún que aprender de eso, que por su soberbia, su enaltecimiento, pues el Señor lo tuvo que desechar. ¿Sale? Y de los 7 espíritus, hermano, busquemos el temor al Señor. Y te aseguro que buscando el temor al Señor vienen las siguientes manifestaciones. ¿Sale? Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana Buenas noches. Fanny. Dios les bendiga. Yo andaba buscando otra cita que me recordaba de que decía que también cuando que el Señor envía a sus ángeles delante de nosotros y dice que no le seamos rebeldes porque Él no perdonará. Para juicio los ha mandado, ¿no? Ahí en ese caso. Y entonces no lo encontré, pero le doy gloria a Dios por su palabra porque encontré una cita que dice en Colosenses 2:18, así como estabas diciendo que pues sí hay gente que le da mucho culto a los ángeles y que no nos desviemos porque el único que merece la gloria, la honra, el poder y la alabanza es el Señor. Y ellos fueron creados para obedecer, ¿no? Para darle honra y darle la gloria a Él. Entonces encontré en Colosenses 2:18 que dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Sí, porque a veces pues nos dejamos ir porque, ay, fulana de tal, creen los ángeles y arcángeles y lo que estabas compartiendo ahorita. Entonces, aquí claramente nos dice que nadie nos prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, porque el único que merece la gloria, la honra y la alabanza es el Señor. Gloria ¿No? a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así Bueno, es. gloria a Dios. La hermana, la cita que está diciendo, gloria a Dios, hermano, porque este tema de que te comentaba ahorita, que algún día lo vamos a tener que tocar, el ángel del Señor, precisamente es la cita que quería encontrar, yo me imagino que la hermana Fanny, yo me imagino que es esta, hermana. Es Éxodo 23:20, te lo voy a leer, porque este es el ángel del Señor, pero algo que causa mucho ruido, fíjate. Dice, es Éxodo 23:20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Está hablando del ángel del Señor. El Señor tiene un ángel, ¿no? Personal. Dice, guárdate, pon mucha atención, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Fíjate, algo muy impresionante. ¿Quién es el único que perdona?
porque Sí, en hermana, usted está en él. perdón. Gloria a Dios. Y fíjate lo que continúa diciendo, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que él te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del geteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y después dice, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás en todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Adelante, hermana, creo que es la hermana Fanny o el hermano, no sé. Sí, hermana, gloria a Dios porque el Señor me daba esa palabra, pero no me acordaba qué cita era. Pero sí, es esa cita y pues también le doy gloria y honra al Señor porque Él continuamente me decía en su palabra, si tú me obedecieres, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y le doy la gloria y la honra al Señor porque le comentaba al hermano la vez pasada que definitivamente yo le dije a la jefa, hablé con ella y le dije que los domingos ya no le iba a poder servir por cuestiones de salud, pero ella se puso muy este, exigente, como obligándonos, diciéndonos o trabajan los 3 días o no hay trabajo. Entonces yo decidí, porque el Señor ya me estaba mostrando desde el inicio de año, había muchas trabas y me golpearon algunos socios con el carrito justamente en la cintura, ahí donde traigo la situación. Y la última vez, en el mismo día, 2 veces un socio, un señor ya grande con el carrito eléctrico, casi me aplasta entre mi estación y una tarima. Y ese mismo día otra vez. Entonces, le doy gracias al Señor porque le dije, Señor, ya me diste mucho, me has bendecido mucho, he tenido muchas satisfacciones de mi trabajo y yo prefiero guardar el día, Señor, porque me la pasaba trabajo y trabaje como burro, hermano. Y yo no, ya a veces ya no diferenciaba un día del otro y ya ni tenía a veces ni ánimos llegaba tan cansada, ni ánimos de orar. Entonces yo dije, no, Señor, ya yo prefiero mejor seguir buscándote y porque por cuestiones del trabajo y del estrés y de todo, ya no tenía nada de ganas. Llegaba cansada y a veces sentada me dormía aquí en la sala. Entonces, ya le entregué mi trabajo al Señor, Él me lo dio y Él sabe si voy a volver a trabajar, pero va a ser de la manera que el Señor le agrada, no como, este, pues él me dio también el trabajo porque yo se lo pedí, le expliqué cómo quería mi trabajo y el Señor me lo dio y entonces ya me estaba mostrando que ya era el tiempo y hubo muchas situaciones y yo no estuve presente y ya después hubo muchas murmuraciones, chismes, una cosa horrible ya que yo ya me sentía muy agotada en el trabajo, fuera de disfrutarlo ya, me sentía muy agotada, pero dentro de lo que estuve allí también pude compartirles a mis compañeras, se acercaban clientes y me platicaban y pues yo los aterrizaba en la palabra, la verdad. Entonces, el Señor me dio mucho y ya también me dijo, ya es tiempo. Y pues yo quería seguir trabajando, pero tuve que pasar muchas situaciones y me caían ahí mismo en el trabajo y entonces dije, no, el Señor aquí ya me está diciendo o te sales o te sales. Y pues ya preferí dejar mi trabajo en sus manos, Él me lo dio y si voy a regresar, Él sabe, pero Él está poniendo orden acá en todas estas situaciones que estamos pasando, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo, dice la escritura, todo tiene su tiempo. Entonces, que el Señor sea nuestro proveedor, nuestro sustento y que Él nos muestre nuestro camino y que, hermanos, andamos por fe. Entonces, hay que pedirle que nuestra fe sea realmente esa fidelidad hacia Él. ¿Sale? Hermanos, pues ahora sí ya nos pasamos de tiempo. Otra vez, 1 hora y media, pero gloria a Dios, degustamos de su palabra. Hermanos, creo que ya nadie más.
vamos a dar gracias, hermano, y primeramente Dios, el próximo viernes pues le damos continuidad, ahora sí, a la profecía, pero antes tenemos que ver una cosa muy importante, porque el ángel, Gabriel, le dice a Daniel, eres muy amado. Qué maravilloso, hermano, escuchar que te dicen que eres muy amado por el Señor. Entonces vamos a ver este significado también. Pero el día de hoy vamos a dar gracias. ¿Sale? Acompáñame, hermano. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque renuevas nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque como te decíamos al iniciar el servicio, Señor, tú aún pones el querer como el hacer, Señor, para escuchar de tu palabra. Podíamos estar haciendo otras cosas, Señor, descansando o tal vez afanándonos más en quehaceres, pero aún tú dispones nuestro corazón para escuchar de ti, indagar y poner atención a lo que tú nos estás mostrando. Padre, te pedimos perdón si en algún momento hemos desviado nuestros ojos hacia los ángeles, hacia querer rendir culto, investigar más sobre los ángeles para consultar qué ángel tenemos. Señor, perdónenos, Señor. Aun si siguen existiendo dudas en nuestro corazón o en nuestra mente, Padre, acláranosla. Señor, si hay familia que consulta a los ángeles o que sigue esta doctrina, Padre, te pedimos por nuestra familia, por aquellos, Señor, que tienen ese velo en los ojos, Padre. Señor, permíteles que vean realmente que solo tú mereces la honra, la gloria y la alabanza. Señor, muchas gracias porque aún sabemos, Señor, que tú envías mensajeros continuamente a nuestra vida y que no dudamos, Señor, en que tú mandas a tus ángeles alrededor de nosotros para cuidarnos, para protegernos, Señor, aún para estar en guerra espiritual, Padre. Pero, Señor, eh, solo tú mereces la honra, la gloria y la alabanza porque son consiervos tuyos, son espíritus, como dice el libro de Hebreos, Padre. Señor, y agradecemos también porque nos muestras el testimonio de Daniel, Señor, esa integridad, porque tenía tu espíritu, porque tenía el temor, porque tenía sabiduría, porque tenía conocimiento, poder, consejo. Señor, pero sabemos que todas estas manifestaciones del Espíritu, Señor, todas dependían de una, Señor, que era tenerte temor, Señor. Teniéndote temor, Padre, tú posas sobre tus santos, dice la Escritura, y empiezan a venir como resultado la sabiduría, el conocimiento, el poder, el consejo. Señor, ayúdenos, Señor, así como Daniel, a tener ese buen testimonio en donde estemos, en el trabajo, en la casa, con la familia, con las personas que nos rodean, aún con nuestros enemigos, Señor. Ayúdenos a tener ese buen testimonio, Padre. Podemos estar en Babilonia, pero no comportarnos como babilónicos, Señor. Podemos estar en un mundo caído, Señor, pero no comportarnos como este mundo caído, sino ser esa luz, Señor, del mundo, como dice el libro de Mateo. Señor, ayúdenos, Señor. Síguenos confirmando, afianzando, Señor, y permítenos seguir deleitándonos en estos conceptos de la Escritura. Permítenos seguir escudriñando de tu palabra. Permítenos conocerte cada día más, Padre. Y yo en esta hora te pido por aquellos mis hermanos que están pidiendo alguna respuesta para un trabajo, para dejar de trabajar. Señor, tú sé su proveedor. Tú sé quien conteste, Señor, a su necesidad, Señor. Hable, Señor, a su corazón. Aquellos mis hermanos que están esperando una respuesta médica, aquellos que se van a hacer estudios, Señor, aquellos que ya les dieron los estudios, Señor, y no salieron tan bien, Señor. Tú sé, Señor, su sanador, Padre. Aquellos, Señor, que están pasando situaciones con los hijos, con la pareja, con el esposo, con la esposa, Señor. Toma control de cada una de esas situaciones. Aquellos que traemos, Señor, problemas, Señor, en la mente, en el corazón, Señor, aquellos que estamos cansados físicamente, aquellos que tal vez hemos dejado nuestro primer amor, Señor, aquellos que hemos dejado de orar, de leer, de buscarte, Señor. Ayúdenos con como tu pueblo,
Padre, ayude, Señor, ayúdanos, Señor, como esa iglesia, Señor. Y como decía Efesios, Señor, tú eres la plenitud, aquel que lo llena todo en todo, Padre, y en eso confiamos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te seguimos pidiendo por las peticiones del lunes y, Señor, siga bendiciendo esta semana y permítenos, Señor, limpiarnos, Señor, para poder llegar a congregarnos como a ti te agrada, Señor. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. Dios les bendiga y les mando un abrazo. Cenen muy rico, disfruten su fin de semana. Bye. Bye, queridos, Dios les bendiga. Dios les Buenas noches. bendiga, buenas noches. Dios les bendiga. Bye.